Este es el tema número 13 de la enseñanza acerca de las áreas del quehacer profético. Hemos estado hablando de la responsabilidad de los profetas en cuanto a la guerra espiritual. Toda esta serie tiene que ver con el trabajo de los profetas, el trabajo profético en diversas áreas. Y hemos estado viendo por 2 capítulos el tema de los profetas y la guerra espiritual. En la última vimos niveles de la guerra espiritual, pero vamos a ver ahora 2 asuntos que tienen que ver con el trabajo profético mismo, luchando contra el mundo espiritual. La lucha espiritual es principalmente una lucha de palabras. Sin embargo, dentro de estas palabras hay formas en que expresamos las palabras. Y una de esas formas de lucha, de batalla, son lo que llamamos alabanzas de guerra o alabanzas exaltadas. En estas alabanzas, la alabanza evidentemente, además de ser un tributo, un reconocimiento a Dios o de Dios por sus obras y sus proezas, también es un arma espiritual muy poderosa contra el enemigo. Estas alabanzas exaltadas son instrumentos potentes, instrumentos divinos que causan estragos en las filas del maligno. En el Salmo 149, versículos 6 al 9, el salmista habla de esto y dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Mira qué interesante. Dice: regocíjense y canten y exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos, hagan esto para que se ejecute la venganza entre las naciones y el castigo entre los pueblos, para que sean aprisionados reyes con grillos, sus nobles con cadenas de hierro, y para ejecutar el juicio decretado. Es decir, que la alabanza aquí tiene el sentido de un arma espiritual o del ejercicio de la autoridad espiritual por medio del cual es ejecutada la venganza de Dios entre las naciones, los pueblos son castigados, los reyes son aprisionados con grillos, los nobles con cadenas de hierro, y se decreta el juicio sobre ellos. Está hablando aquí de guerra espiritual contra los poderes de las tinieblas, ¿sí? En Isaías capítulo 30, versículos 31 y 32. Porque Asiria, la nación de los asirios, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, sobre Asiria, cada golpe que con la vara el Señor dé contra Asiria, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Es decir, mientras que el pueblo de Dios alaba con pandero y con arpa, con instrumentos musicales, mientras que hay alabanza exaltada, el Señor está golpeando y ejecutando su juicio contra Asiria o contra quien sea. Quiero que vayas entendiendo, ¿no es cierto? En el libro de Segunda de Crónicas hay una historia en el capítulo 20, ¿sí? Judá ha sido invadido, pero Israel sale a la guerra. Versículos 18. Entonces Josafat
Inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, estas tres naciones, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El poder de la alabanza exaltada. Los profetas deben conocer y practicar el poder de la alabanza exaltada, de la alabanza de guerra, ¿no? Este es un aspecto muy importante. Muy importante, el cántico profético, el cántico en el mundo espiritual produce cosas extraordinarias, el canto en el espíritu. Obviamente todo esto se realiza en el espíritu. Veamos ahora el otro aspecto, que es la danza como arma de guerra. La danza es una expresión física de bailar para Dios, ¿sí? Hacer movimientos físicos con el cuerpo, movimientos rítmicos generalmente con el cuerpo, para Dios, en honor a Dios. Tenemos muchas ocasiones de el pueblo de Dios danzando después de una victoria. Cuando Israel atravesó el Mar Rojo, María, la hermana de Moisés, tomó un pandero y las mujeres tomaron panderos y danzaron y cantaron y danzaron delante del Señor por la victoria. Esto está en Éxodo 15, 19 y 20. Hay muchas recomendaciones en los salmos de danzar al Señor cuando tienes alegría, cuando estás contento o en cualquier ocasión. Tenemos muchos salmos, algunas citas: 2 de Samuel 6, 13 al 15, Salmo 149, 2 al 4, etc. La danza es una expresión normal de alegría delante del Señor. Y es parte normal de la alabanza. Eso dice el Salmo 150, que tenemos que danzar delante del Señor. Y hay profecías de que cuando Israel sea restaurado gloriosamente, danzará y habrá mucha danza delante del Señor. Cuando danzamos, hay dos tipos de danza. La danza natural, en el cual tú saltas delante del Señor, o te mueves y tu cuerpo está allí, ¿no es cierto?, saltando rítmicamente o moviéndote rítmicamente con movimientos de honor al Señor. Obviamente tengo que decir que la danza en otros lugares, danza con movimientos pélvicos, movimientos insinuantes sexualmente, no tiene nada que ver con la danza del Señor. La danza del Señor es pura, y aún los movimientos que hacemos son movimientos puros que glorifican al Señor y no que tienen connotaciones sexuales, lo aclaro, ¿no? Pero en la danza natural nos cansamos después de unos momentos o un rato de estar saltando o moviéndonos, porque lo estamos haciendo con gozo y con alegría, con nuestras fuerzas, y esa danza la recibe el Señor porque es en honor para Él, igual que cuando aplaudimos o cantamos, con el cuerpo danzamos de manera natural. Pero hay una danza natural en la cual el Espíritu toma completo dominio del cuerpo de la persona,
y la persona puede danzar por horas y horas y no se cansa, no experimenta cansancio ni agotamiento, porque es la fuerza del espíritu y el control del espíritu que toman esa danza. Y a esa danza le llamamos danza en el espíritu. Así es que hay danza natural y danza en el espíritu. La danza en la danza, como arma contra el enemigo, es una forma de hollar, de pisar al enemigo. En el Salmo 44, versículo 5, dice: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos, pisaremos a nuestros adversarios. El Salmo 91 dice: hollarás, pisarás al cachorro del león y al dragón. 91, 13. ¿Sí? Aquí está hablando de pisar el poder del enemigo. En el Salmo 108, 13, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. La danza produce esto. Pisamos sobre el enemigo, pisamos sobre el adversario. En Romanos capítulo 16, versículo 20, el apóstol Pablo dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, la danza es parte de este trabajo espiritual de derrotar y pisar sobre los adversarios, pisar sobre el enemigo. No solamente pisamos, ¿te acuerdas que el Señor dijo en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 19, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones? No lo hacemos solamente por medio de la danza, lo hacemos, ¿no es cierto? Tú puedes con tus pies hacer acto profético de pisar. No estás danzando, pero estás pisando sobre el enemigo. Pero cuando tú danzas, efectivamente estás pisando sobre el adversario de una manera diferente, ¿no? De una manera distinta. Recuerdas también que en el libro de Josué, en el capítulo 1, el Señor, versículo 3, el Señor dijo a Josué: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Aquí no pisamos enemigos, pisamos territorios. Y los profetas saben que como acciones proféticas muchas veces su danza es pisar en territorios para tomarlos para Dios. Su danza a veces es pisar sobre el enemigo, sobre el dragón, sobre el león, pero a veces es pisar sobre territorios y tomarlos y poseerlos para el Señor. La danza en el espíritu y la danza de gozo tienen un gran poder contra el reino de las tinieblas. Creo que la iglesia, actualmente la iglesia del Señor ha recuperado mucho esa danza de gozo y vemos a la gente saltando para Dios, gozándose, aún moviéndose santamente para el Señor. Pero también alabo al Señor porque veo también que crece en el mundo de la iglesia del Señor la danza en el Espíritu. La danza, como decían nuestros antiguos hermanos, tomados por el Espíritu. La danza en el Espíritu, donde la persona incluso a veces está danzando y está en éxtasis, está en otro lugar. Y ahí está con los ojos cerrados y se va moviendo por el Espíritu, no golpea a nadie, y las experiencias y revelaciones que está teniendo son extraordinarias, o está haciendo batalla y ganando victoria contra el mundo espiritual. No critiques la danza, estúdiala y apréndela. Es parte de la vida de la iglesia de Cristo y es parte normal del ejercicio y el quehacer profético.
Bendiciones.